Bien, para continuar a lo que estábamos trabajando anteriormente, nosotros acá vamos a observar lo que es la fórmula de presión por volumen sobre temperatura. Ahora bien, tenemos que tener presente que cada una de ellas puede estar como incógnita en uno de los ejercicios. En el ejemplo 1 nosotros vamos a observar que la temperatura va a ser nuestra incógnita. Como la temperatura es nuestra incógnita y nosotros al tener que despejarla, si nosotros quitamos a la temperatura que está dividiendo y la pasamos hacia el otro lado, nos va a quedar que la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen. No obstante, en el ejemplo número 2, cuando nuestra presión es la incógnita, vamos a estar viendo que nos va a quedar temperatura sobre volumen. Y esto se debe, al cambio de posición que van teniendo la X, es decir, nuestra incógnita, cómo va a ocurrir en este ejemplo. En el ejemplo 3 vamos a ver que el volumen va a ser nuestra incógnita y entonces encontraremos que el volumen va a ser igual a la temperatura sobre la presión, entendiendo esto como la fórmula básica de presión en gases. Si bien partimos de una ecuación que es general, en donde vamos a encontrar dos estados. Toda esta primera parte, es un estado inicial, para después poder encontrar una segunda parte que es el estado final. Por eso que al estado inicial nosotros la simbolizamos con el número 1 a cada una de las letras y en el estado final lo agarramos y lo simbolizamos con el número 2. Es decir, que todos los gases pueden tener una instancia inicial y luego una instancia final. En una instancia inicial yo voy a manejar un tipo de valor, mientras que en una instancia final voy a manejar otros valores. Esto se debe a que uno puede estar modificando variables y dependiendo de las variables que esté modificando, vamos a estar encontrando que la X puede estar tanto en el estado inicial para poder hallar algo o en el estado final para poder obtener la finalización de uno de estos elementos. Si bien nosotros tenemos que entender que la presión en los gases se van a manejar acorde a las leyes, vamos a estar viendo que cada ley va a hablar de algo distinto. Por ejemplo, la ley de Boyle lo que les está diciendo es que la temperatura va a ser constante. Siempre que algo sea constante, no va a aparecer en la fórmula. Si yo tengo la temperatura constante, teniendo en cuenta lo que era la fórmula de general de los gases, si yo entiendo que la ley de Boyle no va a hablar de temperatura porque se va a mantener constante, vamos a dejar únicamente presión y volumen. Es decir, que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Después vamos a ver la ley de Charles. La ley de Charles, en este caso, me va a hablar directamente que la presión se va a mantener constante y cuando la presión se mantiene constante, nosotros vamos a trabajar solo con volumen y temperatura. Quitando la presión, ya me queda formada volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por consiguiente, la ley de Gay-Lussac en esta va a hablar que el volumen se mantiene constante y como dijimos anteriormente, todo elemento que se mantenga constante no aparecerá en la fórmula. Es por eso, en este caso, vamos a estar viendo que tenemos que quitar, lo que son los volúmenes y nos quedan presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entendiéndose así, siempre que se mantenga constante una de estas tres variables, sea la presión, el volumen o la temperatura, van a desaparecer de la fórmula ideal de los gases. Entonces, para repasar, tenemos que comprender que la fórmula va a ser siempre con un estado inicial y con un estado final. Que mi incógnita puede estar tanto en el estado inicial como en el estado final y teniendo en cuenta de qué ley se esté utilizando, vamos a estar viendo que va a desaparecer lo que se mantenga constante. En el caso de Boyle, lo que se mantiene constante es la temperatura, es por eso que desaparece de la fórmula. En la ley de Charles,
¿sí? Lo que vamos a encontrar constante va a ser la presión, es por eso que no se encuentra la presión en este lugar. Y en la ley de Gay-Lussac vamos a encontrar constante lo que es el volumen y por eso no se va a agregar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? El ejemplo de cuando tenemos una temperatura constante, si nosotros tenemos presión 1 por volumen 1, es igual a presión 2 por volumen 2. Entendiéndose que la presión 1 se está hablando de una presión inicial, la presión 2 de una presión final, el volumen 1 de un volumen inicial y el volumen 2 de un volumen final.